En el Día del Padre, mientras muchos celebran con sus familias, un anciano llamado José es dejado solo en un hogar para ancianos por sus hijos. Su mundo cambia cuando un joven voluntario llamado Carlos entra al lugar con una sonrisa sincera y una disposición para escuchar. Carlos, conmovido por las historias de José, toma una decisión inesperada. Juntos, emprenden una jornada de redescubrimiento de la alegría y el sentido de la vida, demostrando que nunca es tarde para cambiar el rumbo de una historia. Sin embargo, el camino hacia la sanación no será sencillo y surgirán sorpresas inesperadas que desafiarán a ambos a luchar por lo que realmente importa, la conexión humana. Antes de continuar, suscríbete ahora al canal Historias Memorables y no te pierdas ninguna de estas emocionantes aventuras que nos muestran el verdadero valor de la vida. Haz clic en el botón de suscripción y sé parte de esta comunidad que cree en el poder de las historias. Era el Día del Padre. Para muchos, un día de alegrías compartidas, de hijos corriendo alrededor de sus padres, de abrazos apretados y miradas que decían todo sin palabras. Para la mayoría, era un día de celebración, donde las familias se reunían, los hogares se llenaban de risas y el amor desbordaba en gestos y palabras. Pero para José, un hombre de 78 años, ya nada más tenía sentido. Para él, el Día del Padre ya no era un día de celebración, sino un día de soledad profunda y angustiante. El hogar de ancianos donde José vivía estaba callado, mucho más de lo que él deseaba. Se sentía como una sombra en ese lugar, casi invisible. Miró por la ventana de su cuarto, observando el movimiento afuera, con familias transitando por las aceras, algunas con niños pequeños riendo, otras con hijos adultos cargando regalos y flores. Pasaban frente a su ventana, viviendo lo que él ya no tenía. El contraste era doloroso. José sentía el peso de la soledad en su pecho, un peso insoportable que se volvía más difícil de llevar a medida que pasaba el tiempo. Cerró los ojos por un momento, intentando bloquear el dolor que parecía apretar aún más su alma. José siempre fue un hombre simple, de sonrisa fácil y manos callosas por la vida. Sus días eran de trabajo arduo, pero también de cariño y dedicación a la familia. Crió a sus 3 hijos con amor, paciencia y, sobre todo, con mucho esfuerzo, junto a su esposa, Isabel. Compartieron sueños, dificultades y, juntos, enfrentaron la vida con valentía. Sin embargo, la vida tiene su ciclo, y lo que parecía eterno se rompió de una forma irremediable cuando Isabel falleció. Desde entonces, José sintió que el mundo había perdido su color. Sus hijos, que antes siempre estaban a su lado, comenzaron a distanciarse con el tiempo, como si el peso de la edad de su padre fuera algo de lo que necesitaban liberarse. Las promesas de visitas y llamadas, que antes eran frecuentes, comenzaron a volverse cada vez más raras, hasta que, finalmente, él quedó solo. El hogar de ancianos parecía ser su única compañía, pero, incluso allí, el silencio era ensordecedor. Las risas de las otras familias no llegaban hasta él, y la presencia de otros ancianos parecía más un eco lejano de un pasado que prefería no recordar. En este Día del Padre, José no tenía expectativas. Sabía que nada cambiaría. Ya no le importaban los gestos formales de cariño que no llegaban, ni las llamadas que nunca se hacían. Lo que realmente deseaba, en el fondo, era algo simple, un poco de atención, una palabra amable, una señal de que sus hijos aún se importaban. Pero ese día, como todos los demás, pasaría sin que él recibiera siquiera una palabra de sus hijos. Se sentó en su silla mecedora, la mirada perdida en el horizonte, mientras el viento soplaba suavemente, haciendo que las hojas de los árboles bailaran. Sabía que nada podría cambiar, pero su corazón, aún así, esperaba un milagro. Fue entonces cuando, de repente, el sonido de unos pasos resonó por el pasillo, interrumpiendo sus pensamientos. Era Miguel, el enfermero, con el rostro cansado y los hombros caídos. Se acercó a José con una mirada que transmitía una leve compasión y, con voz suave, le entregó un sobre sencillo. Era una carta, pero José no sabía qué esperar. La tomó con manos temblorosas, su corazón latiendo más rápido, pero al abrir el sobre, sus esperanzas se desvanecieron rápidamente. La carta de su hijo Carlos no traía buenas noticias. Explicaba, con un tono frío y distante, que estaba muy ocupado con el trabajo y que, lamentablemente, no podría visitarlo en ese Día del Padre. José sintió un nudo en la garganta, intentando ocultar la decepción que apretaba su pecho. Guardó la carta rápidamente, sin poder contener las lágrimas que amenazaban con caer. ¿Qué más podía hacer? No quedaba nada más que esperar a que el tiempo pasara, llevándose consigo la esperanza de que algún día sus hijos volvieran a ser lo que fueron.
José estaba a punto de hundirse de nuevo en sus pensamientos cuando el sonido de una puerta se abrió en el pasillo. Alguien se acercaba, pero no era alguien que conociera. Era un joven, aún con una mirada curiosa e inocente. Su nombre era Carlos, pero no era el Carlos que él conocía, su hijo. Este Carlos era un voluntario, alguien que estaba allí para ayudar durante las festividades, alguien que tal vez no sabía lo que estaba a punto de encontrar. El joven no lo sabía, pero estaba a punto de cambiar la vida de José de una manera que nunca imaginó. Carlos caminaba por el pasillo con una sonrisa tímida, tratando de adaptarse al nuevo lugar, buscando a alguien con quien pudiera conversar. Sabía que el trabajo sería duro, pero algo dentro de él le decía que ese lugar estaba lleno de historias, y quería escuchar todas. Cuando sus ojos se encontraron con los de José, algo inexplicable ocurrió. No sabía cómo explicarlo, pero sintió una conexión inmediata con ese hombre mayor, sentado solo, con la mirada distante. No podía ignorarlo, no podía dejar que esa soledad fuera ignorada por más tiempo. Algo en su corazón lo impulsó a acercarse. Carlos, con su voz suave y acogedora, comenzó una conversación sencilla. No sabía que, al acercarse a José, estaba a punto de desencadenar una revolución emocional en ambos. Para José, fue un momento raro de conexión. Para Carlos, fue el comienzo de una jornada de transformación. El joven voluntario, sin saberlo, estaba a punto de ayudar a José a reencontrar un sentido de vida que él creía perdido. Mientras las palabras fluían entre ellos, José, por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa de esperanza encenderse en su pecho. Carlos, con su sonrisa sincera y su deseo de ayudar, le trajo a José algo que él nunca imaginó que volvería a sentir: el deseo de vivir. Mientras José se aparta de la ventana y regresa a su silla mecedora, Carlos, el voluntario, comienza a caminar por el pasillo, sin saber que su verdadera misión en ese Día del Padre está a punto de comenzar. Siente una conexión inmediata con el hombre solitario frente a él, algo dentro de él le dice que no puede simplemente ignorarlo. El joven se acerca y, con una sonrisa tímida, empieza a conversar con José, sin saber que esa conversación desencadenará una revolución en ambos. Pero, ¿qué será lo que Carlos descubrirá al conectarse con el dolor de José? ¿Y cómo un simple gesto puede transformar vidas marcadas por la soledad? No te vayas, porque esta historia revelará algo que nunca imaginarías. Carlos no era el tipo de persona que solo veía lo que tenía frente a sus ojos. Sentía que había algo más en las personas, algo que casi nadie percibía. Ese día, al entrar en el hogar de ancianos donde realizaba trabajo voluntario, algo en el ambiente parecía llamarle la atención. Fue entonces cuando notó a José, un hombre mayor que miraba por la ventana con un aire distante, como si intentara atrapar algo que siempre escapaba de su alcance. El joven, con su sonrisa genuina y su trato sencillo, decidió que no solo cumpliría con su horario y se marcharía. Sentía que debía hacer más por aquel hombre. «Hola, señor. Mi nombre es Carlos. ¿Puedo sentarme un momento con usted?», preguntó, rompiendo el pesado silencio que llenaba la habitación. José lo miró sorprendido. No era común que los voluntarios se detuvieran a conversar con los residentes. Cumplían su tarea y se iban rápido. Pero había algo en los ojos de Carlos que parecía distinto. Con una leve sonrisa, José asintió. «Claro, joven. Siéntate. Aunque no sé si tengo mucho que ofrecer, solo historias de un pasado ya lejano». Carlos se sentó y, sin apurarse, comenzó a conversar. No preguntó directamente sobre la familia de José ni sobre sus problemas. En su lugar, habló de cosas simples, de los juegos que le gustaban de niño, de los lugares que soñaba visitar. Al principio, José se mostró reservado, pero poco a poco empezó a relajarse. Las palabras fluyeron más fácil, y pronto estaba hablando de su juventud, de su esposa Isabel, y de los hijos a los que tanto amaba pero de quienes se había distanciado con los años. «Mis hijos», dijo José con la voz quebrada. «Carlos, María, Javier, crecieron y se alejaron de mí. No sé qué pasó. Un día estaban aquí y al siguiente ya no. Veo a otros padres siendo abrazados por sus hijos, recibiendo llamadas y regalos. Y yo, aquí estoy, solo, olvidado». Carlos escuchó cada palabra con atención, absorbiendo el dolor de José. En lugar de sentirse incómodo, se sintió más motivado. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero quizá podía hacer algo por el presente. «Señor José, créame, aún hay mucha vida por vivir. Si hay algo que pueda hacer para ayudarlo,
Estoy aquí para usted. José miró al joven con una sonrisa tenue, aunque sus ojos seguían nublados por la tristeza. No quería ser una carga, pero tampoco quería perder la esperanza. Carlos notó esto y, con un impulso de bondad, hizo una propuesta que ni él sabía cómo explicaría después. ¿Qué le parece si planeamos un viaje? No ahora, claro, pero podríamos hablar sobre lugares que siempre soñó visitar. Quizá, ¿una visita al mar? Siempre ha soñado con eso. José lo miró sorprendido, sin entender del todo. ¿Un viaje al mar? Soltó una risa baja. Solo fui al mar una vez, cuando mis hijos eran pequeños. Pero, de eso ya hace tanto tiempo. No sé, Carlos. Creo que soy demasiado viejo para eso. Carlos no se rindió. Sabía que ese tipo de pensamientos mantenían a las personas atrapadas en el pasado. Estaba decidido a que José volviera a sentirse vivo, a que soñara de nuevo. Nunca es tarde para soñar, señor José. No está solo. Si quiere, podemos planearlo juntos, paso a paso. Lo importante es no dejar que el tiempo pase sin intentarlo. Aunque intentaba ocultarlo, José sintió un calor en el pecho, una chispa de esperanza que había mantenido enterrada por mucho tiempo. Quizás se había cerrado demasiado. Quizás, con la ayuda de este joven amable, podría recuperar el control de su vida. No sabía qué le deparaba el futuro, pero, por primera vez en mucho tiempo, sentía que algo valioso lo estaba esperando. Carlos sonrió, satisfecho con la reacción de José. Sintió que ese momento no sería solo una charla más. En ese instante, tenía la oportunidad de ayudar a alguien a recuperar la sonrisa que la vida le había arrebatado. Mientras la conversación avanza, José empieza a hablar de sus hijos, y Carlos decide tomar una decisión aún más audaz. Siente que no puede simplemente esperar a que José cambie por sí solo. Con el corazón lleno de buenas intenciones, el joven planea contactar a los hijos de José. Cree que un reencuentro podría ser la clave para devolverle la felicidad. Pero lo que no sabe es que su decisión traerá giros inesperados. ¿Alguna vez has pensado en cómo una simple conversación puede cambiar toda una vida? ¿Qué hará Carlos para devolverle la esperanza a José? ¿Estarán sus hijos dispuestos a abrir esa puerta al pasado? Quédate aquí, porque las respuestas te sorprenderán. Carlos no podía dejar de pensar en las palabras de José. La tristeza y el vacío en el corazón del anciano lo conmovieron profundamente. Sabía que no podía ignorarlo. Si realmente quería ayudar, tenía que hacer algo más, algo audaz. Entonces tuvo una idea. Si lograba reunir a la familia de José, si podía traerlos de vuelta, tal vez el hombre recuperaría el sentido de la vida. Pero sabía que no sería una tarea fácil. Esa noche, mientras José dormía tranquilamente en su cama del asilo, Carlos tomó su celular y comenzó a buscar los contactos de los hijos de José. No sabía lo que encontraría, pero en el fondo de su corazón, creía que, aunque estuvieran distantes, aún les importaba su padre. No podía ser solo el tiempo lo que separaba a José de sus hijos. Había algo más, algo que necesitaba descubrir. La primera llamada fue a María, la hija mayor. El teléfono sonó varias veces antes de que alguien contestara. Su voz mostraba sorpresa y algo de desconfianza. ¿Sí? ¿Quién habla?, preguntó con un ligero tono de tensión. Carlos intentó ser directo, pero cauteloso. Hola, María, soy Carlos, voluntario en el asilo donde vive tu papá, el señor José. Me habló mucho sobre su infancia y cuánto los extraña. Sé que es un pedido extraño, pero ¿habría posibilidad de que lo visiten? Él sufre mucho de soledad. Hubo un silencio del otro lado. Carlos podía sentir la duda de María, la resistencia de revivir algo que quizás había tratado de olvidar. Después de unos segundos, ella respondió con voz fría: no sé, hace tanto que no veo a mi papá. No tengo nada contra él, pero ¿qué esperas de mí? Estoy demasiado ocupada con mi vida para volver al pasado. Carlos sintió una punzada de dolor, pero no se dio por vencido. Lo entiendo, María. Solo quería que supieras que él aún te recuerda con cariño. Si puedes, sería importante para él verte de nuevo. Me habló mucho de ti y tus hermanos. María guardó silencio por un rato. Cuando respondió, su tono era más suave, aunque seguía mostrando resistencia. Lo pensaré. No prometo nada. Y antes de que Carlos pudiera agregar algo, ella colgó.
Carlos se quedó mirando el celular con un suspiro. No sabía si había logrado algo, pero sabía que no podía rendirse. José merecía un intento. Esa era su misión. A la mañana siguiente, Carlos llegó al asilo con determinación. Al entrar en la habitación de José, le sonrió y dijo: «José, estoy trabajando para reunir a tu familia. No lo saben todavía, pero estoy intentando hacerlo realidad». José lo miró con esperanza mezclada con escepticismo. «Carlos, no sé. Ellos tienen sus vidas. No sé cómo reaccionarían si me ven. Ya no soy su padre, solo soy un viejo perdido». Carlos se sentó a su lado y tomó su mano. «Eres mucho más que eso, José. Sigues siendo su padre. No podemos rendirnos. Y sí, en el fondo, aún piensan en ti». José suspiró mirando por la ventana. Quería creerle, pero el miedo al rechazo lo detenía. Sin embargo, algo en su interior empezó a cambiar. La idea de volver a ver a sus hijos, de sentir sus abrazos, lo llenaba de una mezcla de temor y esperanza. Mientras Carlos seguía con su labor en el asilo, sentía que el tiempo corría en su contra. Necesitaba respuestas y, con algo de suerte, consiguió el número de Javier, el hijo del medio. Sabía que este sería un contacto más complicado, pues Javier nunca tuvo buena relación con su padre. Cuando Javier contestó, Carlos supo que debía ser cuidadoso. «Hola, Javier, soy Carlos, voluntario en el asilo donde vive tu papá. Quería hablar sobre algo importante. Tu papá los extraña mucho. ¿Considerarían visitarlo?» Javier guardó silencio por un largo rato. Finalmente respondió: «No sé si es buena idea. El señor José tiene sus culpas y fallas. No sé si estoy listo para enfrentar eso». Carlos insistió con cuidado: «Entiendo, Javier. Pero tu papá está intentando algo importante. No se trata de arreglar el pasado, sino de construir un presente mejor. Sería significativo para él y para ustedes dar ese paso». Javier dudó, pero algo en su tono indicaba que estaba considerando la idea. Carlos sabía que había hecho todo lo posible, pero la respuesta de Javier dejaba una sensación de incertidumbre. José no sabía del esfuerzo de Carlos para convencer a sus hijos. Sin embargo, algo inesperado sucedería. Javier tomaría una decisión que cambiaría la historia para siempre. ¿Y tú, qué harías en el lugar de Javier? ¿Le darías una oportunidad al pasado o dejarías que el orgullo ganara? Déjanos tu opinión en los comentarios y dinos, ¿qué crees que pasará en esta historia llena de emoción? Carlos no podía sacar a José de su cabeza. El anciano pasaba los días en el hogar, con los ojos siempre fijos en la ventana, esperando algo que nunca llegaba. Carlos sentía un nudo en el pecho al ver esa escena, pero sabía que no podía rendirse. Estaba haciendo todo lo posible para restaurar algo que José creía perdido para siempre: el amor y la presencia de sus hijos. Pero en el silencio de su habitación, José no parecía creer mucho en esa posibilidad. Ya había aceptado la soledad como parte de su vida. Sabía que su familia estaba distante, y no solo geográficamente. No sabía cómo sería posible reconstruir puentes rotos, o si aún había algo bueno esperándole al otro lado. Mientras tanto, Javier seguía reflexionando sobre la llamada de Carlos. Esa conversación, con todas las palabras de Carlos sobre la importancia de un reencuentro, lo había conmovido de una manera inesperada. Javier nunca había tenido una buena relación con su padre. Creció escuchando palabras de desprecio y sentimientos no correspondidos, y a lo largo de los años, construyó un muro dentro de sí, distante de José. Pero las palabras de Carlos tocaban algo profundo en él. Sentía un peso enorme en el corazón, como si un pedazo de su alma estuviera guardado en ese pedido. Pero, al mismo tiempo, temía enfrentarse al pasado, lo que podría remover viejas heridas que aún no estaban listas para ser abiertas. Javier estaba en su oficina, mirando por la ventana mientras el teléfono seguía en sus manos. Miró la pantalla, dudó y finalmente llamó a Carlos. «Carlos, soy Javier. He pensado mucho sobre lo que dijiste. No sé si el reencuentro vaya a resolver algo, pero, tal vez, sea hora de dar un paso. Hablaré con mi hermana y con mi hermano, y veremos qué podemos hacer». Carlos sintió un alivio inmediato. No sabía exactamente qué esperaba de Javier, pero ese simple gesto de apertura era un pequeño rayo de esperanza brillando en las sombras de la historia de José. «Gracias, Javier. Esto ya significa mucho para él. Y sé que será bueno para ti también. A veces,
Las cosas no se resuelven de inmediato, pero este paso es lo que importa. Después de la llamada, Javier se sentó en el sofá y reflexionó sobre lo que estaba a punto de hacer. Sabía que no sería fácil. No sería una visita rápida o superficial. Tendría que enfrentar el peso de años de rencores, pérdidas y resentimientos. Necesitaba tener el valor para confrontar su propio corazón y decidir si estaba listo para aceptar a su padre de nuevo en su vida, sin esperar perfección. Después de todo, como él mismo decía, nadie era perfecto. Y tal vez era hora de mirar a José con otros ojos, ojos que finalmente pudieran ver a la persona que él aún podía ser, a pesar de todo. A la mañana siguiente, Javier llamó a su hermana María y a su hermano Ricardo. Ambos estaban, como él, distantes de José, pero la idea de un reencuentro comenzó a mover las emociones de ellos. María, en particular, todavía estaba reacia, pero Ricardo, que estaba en una etapa más madura de la vida, comenzó a darse cuenta de que tal vez era hora de darle una oportunidad al perdón. Yo iré contigo, Javier. Tal vez no pueda volver a ser el hijo que fui alguna vez, pero al menos, intentaré ser el hermano que él necesita ahora, dijo Ricardo, con voz firme pero cargada de una tristeza que no podía disimular. María seguía resistiéndose, pero la decisión de sus hermanos la hizo reconsiderar. A diferencia de lo que decía Carlos, comenzó a ver que el reencuentro no sería solo un regalo para José, sino también para ella. La vida le había mostrado tantas vueltas y sorpresas, y tal vez era hora de dar un paso en la oscuridad, aunque no supiera que encontraría al otro lado. Con la decisión tomada, Javier, Ricardo y María programaron una visita al hogar de ancianos para el final de la semana. Lo que ni ellos sabían era que ese sería el momento que cambiaría para siempre el curso de sus vidas y el destino de José. No estaban listos para la transformación que este reencuentro traería, pero era el primer paso. El primer paso para recuperar los años perdidos. José, por su parte, apenas sabía que este giro de los acontecimientos estaba a punto de ocurrir. Seguía viviendo la misma rutina de siempre. Se despertaba temprano, desayunaba con los demás ancianos y pasaba la mayor parte del tiempo sentado en el banco del jardín, mirando al horizonte. Pero algo en su corazón estaba diferente, aunque no lograba identificar qué era. Carlos lo visitaba todos los días, siempre animándolo, pero José, con su resistencia, todavía no creía que pudiera ocurrir un milagro en su vida. La expectativa estaba en el aire, y la ansiedad de Carlos solo aumentaba. Sabía que el momento de confrontar el pasado de José se estaba acercando. Pero, de alguna manera, también sabía que no sería fácil. Las heridas de la vida no sanan rápidamente, y las palabras pueden ser poderosas, pero el perdón, el verdadero cambio, requiere más que solo promesas. El gran día se acercaba, y José aún no sabía lo que le esperaba. Pensaba que todo estaba perdido, que sus hijos nunca regresarían, que su historia estaba condenada a ser olvidada. Pero lo que no sabía era que ese momento sería mucho más que un simple reencuentro. Se vería confrontado con el perdón, la aceptación y el cambio. ¿Qué haría al ver a sus hijos por primera vez después de tantos años? Su respuesta podría transformar a todos, o podría llevarlos por un camino aún más difícil. ¿Qué harías si tuvieras la oportunidad de cambiar el pasado y curar las heridas más profundas de tu corazón? No te vayas, porque en este video verás cómo una decisión puede transformar vidas para siempre. El día que todos esperaban finalmente había llegado. José se despertó esa mañana como si fuera un día cualquiera. Sus pasos se arrastraban lentamente hasta la ventana, donde se perdió por unos minutos observando el horizonte, como solía hacer cada día. Nada parecía diferente. La soledad, su compañera constante, era como un manto pesado que llevaba encima. Sin embargo, ese día algo estaba a punto de cambiar. Carlos entró en la habitación de José con una sonrisa tímida. Estaba acostumbrado a ver a José en su rutina de espera y soledad, pero hoy sentía un nerviosismo diferente. El gran día había llegado, y sabía que la vida de José daría un giro importante. José, dijo Carlos suavemente, hoy es el día. Tus hijos vienen a verte. José lo miró, sin entender del todo. La noticia parecía tan surrealista, tan lejana de la realidad en la que vivía, que por un momento no supo cómo reaccionar. ¿Mis hijos vendrán a verme?, preguntó, con la voz temblorosa. Carlos asintió. Sí, José. Han decidido que es hora de intentarlo, de dar una nueva oportunidad. Los ojos de José brillaron por primera vez en años, pero, enseguida, bajó la mirada, como intentando contener alguna emoción.
No sé si debo creerlo, Carlos. Se han hecho tantas promesas antes y nunca pasó nada. Carlos sabía que las palabras no eran suficientes para aliviar el peso que José cargaba, pero estaba allí para darle fuerza. Lo entiendo, pero hoy es diferente. Ellos están aquí por ti. No importa lo que pase, lo importante es que hoy estás siendo visto, José. Cuando el reloj marcó la hora de la visita, el corazón de José latía acelerado. No sabía qué esperar. ¿Estarían sus hijos realmente dispuestos a escuchar su versión de la historia? ¿O sería solo otro intento vacío? El miedo a ser rechazado nuevamente lo invadía por completo. Mientras el coche de Javier, Ricardo y María se acercaba al hogar de ancianos, el silencio dentro del vehículo era palpable. Javier conducía con los ojos fijos en la carretera, mientras Ricardo miraba por la ventana, perdido en sus pensamientos. María, sentada en el asiento trasero, estaba tensa, la ansiedad la consumía. ¿Qué sucedería cuando finalmente se encontraran cara a cara con José, el hombre que había sido un extraño para ellos durante tantos años? Al detenerse frente al hogar de ancianos, el momento parecía irreal. Habían llegado. Estaban a punto de ver al hombre que alguna vez fue su padre, pero del que el tiempo y las decisiones los habían distanciado. Javier fue el primero en salir del coche. Estaba nervioso, pero también decidido. Vamos, dijo, más para sí mismo que para los demás. Esto es por papá, por nuestra historia. Al entrar en la sala donde estaba José, el ambiente estaba cargado de tensión. José, sentado en una silla en la esquina, parecía más vulnerable que nunca. Sus ojos estaban fijos en el suelo, sin saber cómo reaccionar al ver a sus hijos frente a él. Fue Javier quien dio el primer paso. Se acercó a José con pasos inseguros, como si cruzara un puente frágil que podía romperse en cualquier momento. Papá, dijo con voz baja pero firme, sé que ha pasado mucho tiempo, pero estoy aquí. José lo miró, y sus ojos se encontraron. Era como si el tiempo se hubiera detenido por un instante. El silencio era abrumador, casi ensordecedor. Ricardo y María permanecieron detrás, observando la escena, también emocionados. ¿De verdad estás aquí?, preguntó José, con la voz quebrada. Nunca imaginé que esto pudiera suceder. Javier dio un paso más y, con una mano temblorosa, tocó el hombro de José. Tampoco lo imaginé, papá. Pero ha llegado el momento. Mis hermanos y yo hemos decidido intentarlo. Por ti. Por nosotros. El peso de las palabras de Javier golpeó a José como una ola de emociones. No sabía qué decir, pero algo en su pecho parecía desmoronarse, como si la prisión en la que había vivido durante tanto tiempo comenzara a derrumbarse. Yo nunca supe cómo decir las cosas, empezó José, con dificultad. Fallé con ustedes, y lo que más me duele es que nunca tuve el valor de intentar cambiar. Pero ahora, ya es demasiado tarde, ¿verdad? Javier se arrodilló frente a él, con una mirada llena de compasión. No, papá. Nunca es demasiado tarde. Nosotros también cometimos errores. Pero estamos aquí ahora, y eso es lo que importa. María y Ricardo, que hasta ese momento habían permanecido en silencio, se acercaron. Ricardo, con una sonrisa débil, extendió la mano hacia José. Sé que fue difícil para todos nosotros. Pero la vida nos trajo aquí, y es hora de hacer lo que siempre debimos haber hecho. José miró a sus hijos y, por primera vez en muchos años, sintió algo que había perdido hacía mucho: esperanza. Sintió que, tal vez, su destino no estaba completamente decidido. Tal vez era posible empezar de nuevo. No sería fácil, pero el simple hecho de estar allí, con sus hijos a su lado, ya era un milagro en sí mismo. La conversación fue larga. Se intercambiaron palabras de perdón, se derramaron lágrimas, y poco a poco, el hielo entre ellos se rompió. Ya no había espacio para el rencor o el resentimiento. Lo que quedaba era una nueva oportunidad, una posibilidad de reescribir lo que se había perdido. José, con el corazón más ligero, finalmente sonrió. Nunca imaginé que este día llegaría, pero me alegra que haya llegado. El reencuentro entre José y sus hijos fue solo el comienzo de un nuevo viaje. Aunque el perdón se había dado, las heridas del pasado aún necesitaban tiempo para sanar. Lo que vendría después sería aún más transformador, no solo para José, sino para todos aquellos dispuestos a empezar de nuevo.
Los días después del encuentro de José con sus hijos eran distintos. No porque la vida hubiese cambiado de la noche a la mañana, sino porque, por primera vez en muchos años, sentía una chispa de esperanza encendida dentro de él. Algo que creía perdido para siempre. Sus hijos, Javier, Ricardo y María, intentaban comprender cómo reconstruir la relación con él. José sabía que no sería fácil, pero estaba dispuesto a intentarlo. Durante la semana siguiente, los hijos de José comenzaron a visitar el asilo con mayor regularidad. Al principio, las visitas eran cortas, destinadas a recuperar el tiempo perdido. Hablaban del pasado, de errores y aciertos, pero también de sueños y esperanzas que habían estado guardados en lo más profundo de sus corazones por años. José escuchaba con atención, las palabras resonando en su mente mientras intentaba entender lo que había sucedido en su vida y lo que podía hacer ahora para reconstruir los lazos rotos. Pero no era solo la relación con sus hijos lo que necesitaba sanar. José necesitaba tiempo para redescubrirse. El hombre que era antes de la separación con su familia parecía una sombra distante, una versión de sí mismo que ya no existía. Todo debía reconstruirse, y eso no sería algo que se lograra de un día para otro. Carlos, el voluntario que se había convertido en su mayor aliado, sabía que José necesitaba algo más que visitas. Necesitaba salir, respirar aire fresco, redescubrir la vida más allá de las paredes del asilo. Le sugirió un viaje a la ciudad para revivir los buenos momentos de su juventud, cuando vivía con su familia en un pequeño barrio. José dudó al principio, temeroso de que esa salida solo aumentara su nostalgia, pero Carlos lo convenció. A veces, debemos regresar a nuestras raíces para entender hacia dónde queremos ir, dijo con una sonrisa amable. Llegó el día del viaje y, aunque nervioso, José estaba emocionado. Carlos lo llevó al centro de la ciudad, un lugar que no visitaba desde hacía años. Las calles estaban más concurridas de lo que recordaba, pero, de algún modo, la esencia de la ciudad seguía intacta. En cada esquina, José revivía tardes soleadas junto a su esposa, con los niños corriendo a su lado, sintiéndose joven y lleno de sueños. Ahora, todo parecía tan lejano, como un recuerdo que se desvanecía con el tiempo. Solía venir aquí con mi esposa, dijo José mientras miraba la plaza central, donde los niños jugaban y las personas caminaban apresuradas. Le encantaba esta plaza. Decía que aquí nuestros hijos aprenderían a enamorarse de la vida. Carlos sonrió. ¿Y tú qué aprendiste aquí, José? José miró a su alrededor, respiró profundamente, y por un instante sintió una paz que no sentía hacía mucho. Aprendí que, incluso después de tanto tiempo, todavía puedo encontrar belleza en el mundo, respondió, con la voz quebrada, como si descubriera algo profundo. Aprendí que puedo volver a sentirme vivo. Durante la tarde, José y Carlos pasearon por la ciudad, visitaron lugares que él nunca pensó que volvería a ver. Cada paso era un regreso al pasado, pero también una aceptación del presente. José comenzó a entender que, a pesar del dolor por el tiempo perdido, todavía quedaba algo por vivir. No sabía exactamente qué, pero el paseo le brindó una sensación de renovación, como si el peso de tantos años de soledad comenzara a disiparse. De regreso al asilo, José permanecía en silencio. No era el silencio de alguien que ha perdido la esperanza, sino el de alguien que intenta comprender lo que ocurre en su interior. Miró a Carlos y dijo, con sencillez pero profundidad, no sé lo que me depara el futuro, pero empiezo a querer descubrirlo. Carlos sonrió, satisfecho de ver a José despertar a una nueva perspectiva. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero ese día era un gran avance. José comenzaba a redescubrir su alegría, y eso era lo que realmente importaba. Sin embargo, había algo más en su mente. José comenzaba a darse cuenta de que su camino hacia la reconciliación con sus hijos apenas comenzaba. Ya no quería vivir solo en las sombras de sus recuerdos. Quería construir nuevas memorias, crear momentos de alegría y, lo más importante, ser una presencia activa en la vida de sus hijos. No como el hombre que habían dejado atrás, sino como el padre que aún tenía mucho que ofrecer. En los días siguientes, José continuó caminando por el sendero del renacer. Volvió a sonreír con más frecuencia, y las visitas de sus hijos se tornaron más profundas y significativas. Comenzaron a pasar más tiempo juntos, compartiendo historias, acercándose de una forma que parecía imposible. El camino hacia el corazón de su familia no sería fácil, pero José ya sabía que lo más importante era dar el primer paso. Aunque José había cambiado, su relación con sus hijos aún estaba en proceso. Las emociones seguían a flor de piel,
y los momentos incómodos no habían desaparecido. Las heridas del pasado no sanaban de inmediato, pero algo estaba claro: José ya no estaba solo. Ahora enfrentará un desafío que pondrá a prueba la profundidad de su relación con sus hijos y la fuerza de su nueva perspectiva de vida. Los días continuaron pasando lentamente, pero José sentía que algo estaba cambiando en su corazón. Se sentía más ligero, más abierto al futuro. Las visitas de sus hijos al hogar de ancianos se volvieron más frecuentes, pero aún había una tensión en el aire. Javier, el hijo mayor, parecía esforzarse por acercarse, pero había algo en sus ojos que indicaba que no sabía exactamente cómo lidiar con la situación. Ricardo, el segundo hijo, trataba de mostrar apoyo, pero su postura parecía más distante. Y María, la hija menor, estaba visiblemente emocionada, como si estuviera tratando de reconciliar el amor que sentía por su padre con el dolor del abandono que él había causado. José se dio cuenta de que, aunque intentaban, sus hijos aún no sabían cómo lidiar con el dolor del pasado. Estaban tratando, pero, por dentro, estaban perdidos, al igual que él. Y eso lo hacía sentir una mezcla de gratitud y tristeza. Entendía su dolor, pero también sentía que había algo más que necesitaba ser dicho, algo que no podía ser ignorado. Ya no quería vivir en silencio, sin hablar sobre lo que sentía. Fue entonces cuando José tomó una decisión importante. Sabía que, para que la reconciliación sucediera de verdad, debía ser honesto con sus hijos. Ya no podía ocultar sus sentimientos, ni sus frustraciones. Necesitaba hablar, aunque fuera difícil. Era un paso complicado, pero necesario para la sanación de todos. Al día siguiente, durante una visita, José les pidió a sus hijos que se sentaran con él en el jardín del hogar. El sol se estaba poniendo, y el aire fresco de la tarde trajo una sensación de tranquilidad, pero también de tensión. José sintió el peso del momento. Sabía que todo lo que dijera ahora tendría un impacto profundo en las relaciones futuras con sus hijos. Sé que tienen muchas preguntas, comenzó José, su voz temblorosa, pero decidida. Sé que no fui el padre que necesitaban, que fallé con todos ustedes de muchas maneras. Sé que mis acciones los hirieron y los distanciaron. Pero, por favor, escúchenme, no quería hacer esto. Estaba perdido, y lo único que podía hacer era alejarme. Javier fue el primero en reaccionar. Papá, no entiendes, dijo, con la voz baja y llena de emoción. Nosotros tratamos de entender, pero fue difícil. Yo sentía que nos abandonaste, no solo físicamente, sino emocionalmente también. Como si ya no importáramos para ti. José miró a su hijo con dolor, sabiendo que no tenía palabras suficientes para aliviar la culpa que sentía. Lo sé, dijo, con la garganta apretada. No sabía cómo lidiar con el dolor que sentía dentro de mí. Tenía tanto miedo de no ser lo suficientemente bueno, de ser una carga para ustedes. Entonces, preferí alejarme, porque pensé que era lo mejor para todos. Ricardo, que había estado en silencio hasta entonces, también habló, su voz llena de frustración. Estuviste presente físicamente, pero emocionalmente, estabas tan distante. Crecí con la sensación de que nada de lo que hiciera sería suficiente para agradarte. Y eso me lastimó profundamente. José miró a sus hijos y se dio cuenta del dolor que aún llevaban dentro de sí. Su propio dolor, por más profundo que fuera, no se comparaba con el dolor que él había causado a sus hijos. Pero al mismo tiempo, se sentía vulnerable al exponer su corazón de esa manera. No sabía cómo serían las cosas de ahora en adelante, pero sentía que estaba haciendo lo que debía hacer. No sé cómo arreglar todo esto, dijo José, las palabras saliendo lentamente, con el peso de una vida entera. Pero quiero intentarlo. Quiero ser parte de sus vidas de nuevo. No les pido que me perdonen de inmediato, pero les pido que me dejen intentarlo. Empecemos de nuevo, aunque eso signifique dar un paso a la vez. María, que había permanecido en silencio hasta ese momento, miró a su padre a los ojos y dijo, con voz suave, pero llena de emoción, yo deseaba tanto que me hubieras prestado más atención. Pero también sé que estabas sufriendo. Lo vi en tus ojos, aunque tratabas de ocultarlo. Te perdono, papá. Pero, por favor, no me dejes más. El silencio llenó el ambiente durante unos segundos. José sintió el peso de esas palabras en su corazón. El dolor de sus hijos era algo que nunca imaginó que causaría, pero ahora, al escucharlos, sabía que la única manera de seguir adelante sería ser transparente y buscar el perdón, paso a paso.
Sintió un calor creciente en el pecho, una sensación de que, tal vez, las cosas no estaban perdidas. Que quizás aún había esperanza después de todo. No te voy a dejar, María, respondió José, con la voz quebrada. Voy a intentarlo todos los días para ser el padre que ustedes merecen. Javier y Ricardo se quedaron en silencio, pero sus expresiones suavizaron un poco. No sería fácil, no sería rápido, pero algo dentro de ellos comenzaba a moverse. Algo estaba comenzando a cambiar. Y, en el fondo, todos sabían que la reconciliación sería un camino largo, pero ahora, al menos, habían dado el primer paso. A pesar del intento de reconciliación, las cosas aún no estaban resueltas. José y sus hijos sabían que había mucho más detrás de los sentimientos guardados durante tantos años. El camino por delante no sería fácil. ¿Qué sucederá a continuación? ¿Cómo cada uno de ellos enfrentará los miedos y sentimientos que aún los separaban? Aún veremos cómo los hijos de José intentan construir una nueva relación con él, mientras él se enfrenta a los desafíos de reconstruir su vida. El proceso de reconciliación entre José y sus hijos fue mucho más complicado de lo que todos imaginaban. El tiempo pasó, y aunque las visitas continuaban y los momentos de conversación eran más frecuentes, las heridas seguían allí. Los hijos de José cargaban las cicatrices del abandono, y José sabía que la reconstrucción de la confianza sería algo gradual. Sin embargo, estaba decidido a no rendirse. Una tarde, después de una visita más difícil, donde las palabras entre ellos fueron duras y llenas de frustración, José decidió que era hora de hacer un gesto simbólico. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero quería mostrarles a sus hijos que, a partir de ahora, él estaría allí para apoyarlos, sin reservas. Tomó un viejo álbum de fotos y lo colocó sobre la mesa. Las imágenes mostraban momentos felices de la familia, tiempos en los que él y sus hijos estaban juntos, antes de las separaciones. Quería recordarles quién era realmente, el padre que amaba profundamente a cada uno de ellos. Yo sé que el tiempo no puede volver, dijo José con la voz suave, pero firme. Pero quería que supieran que nunca los dejé de verdad, aunque parecía estar distante. Solo no sabía cómo lidiar con mis propias fallas. María, con los ojos brillando de emoción, fue la primera en hablar. Yo recuerdo esos días, papá. Recuerdo la sonrisa en tu rostro. Aunque haya pasado el tiempo, esos recuerdos aún están conmigo. Miró a sus hermanos, que también estaban tocados, y habló con brillo en los ojos. Creo que lo logramos, empezar de nuevo. Javier, el más escéptico, miró a su padre e hizo una pausa. Aún llevaba consigo una resistencia interna, pero la escena ante él tocó su corazón. Yo, no sé cómo será, papá, pero veo que lo estás intentando. Y eso, por más difícil que sea, ya es un paso importante. Tomó la mano de su hermano Ricardo y la de María, como si marcara un nuevo compromiso para el futuro. Podemos intentarlo de nuevo, juntos. Vamos a hacerlo. José sintió un alivio, como si una pesada nube se estuviera disipando. Aunque aún quedaba mucho por recorrer, el hecho de que sus hijos estuvieran dispuestos a darle una oportunidad a la reconciliación fue más de lo que había esperado. Sabía que el camino por delante no sería sencillo, pero también sabía que, juntos, podrían superar cualquier obstáculo. Y lo más importante, sentía que la familia, aunque marcada por fallas y desacuerdos, tenía una oportunidad de reunirse nuevamente. El gesto simbólico de poner las fotos sobre la mesa se convirtió en un momento de unión. Todos eran conscientes de que, al mirar esas imágenes, no solo estaban recordando el pasado, sino que se estaban comprometiendo a construir algo nuevo, algo basado en la honestidad, el perdón y, sobre todo, el amor. Estaban eligiendo darle una nueva oportunidad a la familia, a los lazos que, aunque debilitados, nunca desaparecieron por completo. José y sus hijos sabían que el viaje recién comenzaba. Aprendieron que la reconciliación no ocurre de la noche a la mañana, sino a través de acciones consistentes y esfuerzo mutuo. Al mirar hacia el futuro, ya no sentían que estaban atrapados en el pasado. Estaban listos para avanzar, juntos, como una familia reconstruida, con el compromiso de hacerlo mejor, de ser más presentes y verdaderos unos con otros. Cada paso dado en ese momento representaba un nuevo comienzo. Si te emocionaste con esta historia, comparte con tus amigos y déjanos en los comentarios qué opinas de este viaje de reconciliación. ¿Has pasado por algo similar? ¿Cómo manejas la reconciliación en tu vida? No olvides darle like y suscribirte al canal para más historias como esta. Juntos podemos aprender y crecer con cada nuevo capítulo.